Gracias. Pueden sentarse. Gracias. Gracias. Aleluya. Buenos días. Aleluya. Sí, estamos aquí por gracia divina. Permítanme desearles feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Saben que estamos tratando acerca de tu fe no fallará. Eso es con lo que realmente estamos tratando. Algunos de nosotros, nuestras acciones, a veces hablamos de fe, pero que no es bíblica. Es muy importante mirar dentro de esa fe, pero que no es bíblica. Entonces, hay fe. ¿Tienes fe en la fe? ¿O fe en ti mismo? ¿O fe en los demás, como mencioné la última vez? Pero mirando esas cosas que no son fe bíblica, pero tú las ves como fe, aunque no son fe bíblica. Cuando sabes que esas cosas no son fe bíblica, tienes una mejor comprensión de lo que es la fe bíblica. Así que tomaré el libro de Hechos 14. Echemos un vistazo rápido a la sanidad del inválido que tuvo lugar allí cuando Pablo se dirigía a la congregación. En Listra vivía un hombre. Esto es, el hombre estaba allí, lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas. El hombre estaba inválido, no podía andar. Y nunca había caminado. Esto es, el hombre nunca había caminado. Estaba inválido desde que nació. Quien, escuchando a Pablo, este hombre estaba escuchando hablar a Pablo. El hombre inválido de nacimiento. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, observa esto, y viendo que tenía fe para ser sanado. Escucha esto. El hombre que nació imposibilitado, él estaba en la reunión cuando Pablo se dirigió a la congregación. Pablo le miró directamente y vio que él tenía fe para ser sanado. ¿Tienes fe para recibir? Esta es la cuestión. ¿De qué fe están ellos hablando aquí? ¿Tienes fe para ser hecho libre? Se requiere todo esto para tu fe. No todo depende de Jesús, y ciertamente no todo depende de ti. Tu genuina voluntad más la habilidad de Jesús se requieren para tu fe. Pablo vio en él fe para ser sanado. ¿Tienes tú esa fe? Aquí estoy, parado como Pablo. Puedo ver fe en ti para ser sanado, para ser bendecido, para ser liberado. ¿Puedo verla en ti? Es una buena pregunta. Pablo lo miró fijamente y vio que el hombre tenía fe para ser sanado. Si yo te miro a ti, ¿puedo ver fe? ¿Vería yo fe?
A lo que estás llamando hoy fe es mera sensación. Estás perturbado. Tu corazón no está en lo mejor. Por eso te permitimos danzar y limpiar esos problemas. Los limpias danzando en la iglesia. ¿Por qué tanto tiempo danzando? Para que de esa forma puedas olvidar de dónde vienes, porque allí de donde vienes está lleno de deudas, problemas. Tu corazón solo puede estar en lo mejor cuando eres feliz, paz en el corazón. Y Dios solo puede atraerte. El Espíritu de Dios solo puede atraerte, atraer tu corazón, unirse a ti para bendecirte. Cuando tu corazón está en lo mejor, muchos problemas. Nos encontramos en una generación sin paz y paciencia. No hay paciencia. Prisas. Te cronometras. Imagina, estás viniendo a Dios y te cronometras. Te has comprometido a un montón de citas y quieres salir de aquí en 3 o 4 horas. Dios no es una cosa más. Puedes medirte el tiempo para los negocios. Puedes medirte el tiempo para los amigos. Puedes medirte el tiempo para visitar a cualquiera, para lo que quieras hacer, para cualquier cosa. Pero cuando vienes a Dios, Él es lo único. No puedes medir tu tiempo para encontrarte con Dios. Ahí es donde erramos. En nuestros diversos lugares de culto, tenemos tiempo de reunión, tiempo de oración, tiempo para cantar, tiempo para adorar, esto o lo otro. No cronometramos a Dios. Todo se trata de inspiración del cielo. No le damos instrucciones a Dios. No le decimos cuándo empezar o cuándo parar. Cuándo parar, cuándo empezar. Eso es donde erramos. Estoy aquí para un propósito. Estoy aquí para ser sanado. Estoy aquí para ser bendecido. Eso es negociar. Estás negociando con Dios. ¿Le pagas a Dios? Estoy aquí para ser liberado. Eso es negociación. Simplemente un soborno. Cualquier cosa que des parecerá un soborno. Eso es corrupción. Estás trayendo esa corrupción a la casa de Dios. Cualquier cosa que des ahora, porque estás aquí para un propósito. Lo que des ahora es una forma de decir, toma esto y dame esto. Estamos aquí sentados como si supusiera un negocio. Hoy no tienes mucho que hacer. Hoy es tu día libre, por eso se lo das a Dios. Solo le das a Dios aquello que no necesitas. El tiempo que no necesitas y tu tiempo de calidad no puedes dárselo a Dios. No tienes ninguna cita hoy, por eso estás hoy aquí. No le das tu tiempo de calidad a Dios. Si Dios continúa dándote lo que no necesitas, como te han dado el cambio, ahora quieres dar tu ofrenda. Eso es lo que colectaste del cambio de la gasolinera. El dinero que colectaste como conductor. Ese dinero que colectas de donde compras y vendes. Ese es el cambio que le das a Dios. Si Dios continúa dándote ese cambio que no necesitas de retorno, y tú le das a Dios aquello que no necesitas, ¿verías su bendición? Tú crees que estás sirviendo a Dios. Le estás sirviendo con tu tiempo de calidad, con tu fuerza de calidad. Miremos lo que no es fe bíblica.
Dices que tienes fe, pero necesitas fe bíblica. Lo niegas todo. Cuando te preguntan cuál es tu problema, prefieres decir algo diferente. No se lo dices a la gente hasta que estás a punto de morir. Cuando estás al borde de la muerte es cuando puedes decirlo. O cuando los médicos te rechazan y dicen, esto es demasiado para nosotros, entonces corres a Dios. Tú niegas la existencia del problema. La fe no es negación. La fe no niega la existencia de un problema. Hay un problema. Incluso la Biblia dice, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he que. Hay un problema. ¿Por qué negarlo? No puedes negarlo. Todo el mundo tiene limitaciones. La fe no es una negación. La fe no niega la existencia de un problema. Hay un problema. Todo el mundo tiene un reporte médico en alguna parte, tu historial médico. Pero cuando estás al borde de la muerte, estás listo para correr a Dios y decir, esto es lo que tengo, este es mi problema. Dices que eres cristiano. Una persona debe reconocer que está enferma antes de recibir sanidad. Una persona debe reconocer que está enferma antes de recibir sanidad, que está enferma, y correr al sanador, al Salvador, antes de recibir sanidad. Pero ¿en qué punto reconoces que estás enfermo? Cuando toda esperanza se ha perdido, cuando has agotado todos tus recursos. ¿En qué punto reconoces que estás enfermo y corres a Jesús? Cuando toda esperanza se ha perdido, cuando todo está perdido. Confesando o no, no cambian los hechos. Conocer hechos acerca de Dios no cambia tu relación con Él. Cuando pones a obrar la palabra de Dios, finalmente tus circunstancias están sujetas al cambio. Pon a obrar la palabra de Dios. Ponla a obrar. Como la semana pasada, cuando me movía entre ustedes por el don de profecía, encontré a algunas personas. Ellos vendrían aquí y dicen, tengo fiebre. Pero en el momento que estoy orando me doy cuenta de que cada uno es lo que quiere hacer hasta que llega al borde de la muerte. Antes de que digas, Jesús es el Señor, es mi sanador. La fe no es una imitación, lo cual es común entre nosotros. La fe no es una imitación. No puede ser imitada. Debe surgir en el corazón de cada persona, basada en la palabra de Dios. Basada en la palabra de Dios. No puede ser imitada. Pero hoy, ¿qué está pasando? A veces Dios trata con las personas de diferentes maneras.
God will not meet you Dios no se encontrará contigo because you imitate porque what imites someone else did. lo que otra persona hizo. This is why it's Por a eso, bit dangerous es un asunto peligroso cuando tomas un libro de texto y lees cómo orar. The Holy Spirit El Espíritu Santo nos guía en nuestra oración. take a textbook, Cuando tomas un libro de texto y empiezas a leer cómo orar, pray for deliverance, orar pray por for liberación, this, orar por esto, orar por lo otro. No, God will not meet you Dios no se encontrará contigo because you imitate porque imites someone lo else. que alguien más hizo. Tell your neighbor, Dile God a tu will not vecino, meet you Dios no se encontrará contigo because you imitate porque tú imites what someone lo else que did. alguien más hizo. That is, someone Esto es, otra persona ora Jesus' en name, el nombre de in Jesús, Jesus' en el name. nombre de After Jesús. watching the way Y después de ver la forma en la que ha orado esa persona, tú empiezas a repetir, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. one is being inspired. Pero él está siendo inspirado a hacerlo así. You are not inspired to do so. Tú You no are estás only inspirado para copying, hacerlo you así, are tú only solo estás imitating. copiando lo que él hizo. Some of you will pick Algunos de ustedes toman un libro de texto 7 points of way to pray. y empiezan a leer 7 maneras distintas de orar y luego quieren ayunar por 3 días porque el autor lo hizo. Inspired to do Esa so. persona estaba inspirada para hacerlo así, no tú. God will not meet you. Dios no se encontrará contigo You imitate porque tú what imites someone else. lo que alguien más hizo. God will meet you Dios se encontrará contigo when you obey cuando obedezcas what He told you lo que Él te dijo by the Spirit, por el Espíritu, based on His. basado en su palabra. When you take action Cuando actúas obedient to en God, obediencia a Dios, prosper. prosperarás. When you take action Cuando in actúas obedient to who, en obediencia a quién, you will. ¿tú qué? You get it. Lo consigues, Prosper. prosperas. Tell your neighbor, Dile a tu God will vecino, not meet you Dios no se encontrará contigo because you imitate porque imites what someone lo else que did, alguien más hizo, like prayer, como orar, like fasting. como ayunar. You say somebody has Tú ves que alguien tiene que ayunar y dices, este es el estándar, esta es la manera tradicional. This is how to sing it Esto out, es como this is tocar la how to guitarra, sing, esto es this como is this, cantar, this is that, esto es esto, this is what they have esto to es lo do, otro, this is esto es lo que the tengo law. que hacer. God will meet you Dios se encontrará when contigo you obey cuando tú what obedezcas He said told you lo que Él te ha dicho to do. que hagas. And He can only say Y Él solo puede decirlo por su espíritu, based on His. basado en su palabra. That is Esto es, taking action tomando acción en obediencia a Dios. 3. Faith is La not fe no es un an asunto issue of ordering. de andar ordenándole a Dios. You know, ¿Sabes? Hoy en día nuestra oración es instruir a Dios. we always Tan solo instruimos a Dios. Necesito esto en el nombre de Jesús. Dame, 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 dame. Pero no piensas si es su voluntad dártelo o no. You don't even bother. No te paras a conocer la voluntad de Dios antes de pedir. And if you ask according to Y His si tú will, pides conforme a su voluntad, Él da. faith is not La an fe issue of. no es un asunto de andar ordenándole a Dios. So we pray with Así que oramos e instruimos a Dios qué hacer, qué darnos. and when that is Y cuando eso no se nos da, nos sentimos mal. affect our faith. Esto afecta a nuestra fe. Who knows ¿Quién sabe what will have happened qué te habría pasado if your prayer for si tu oración por una vida mejor been answered? hubiera sido contestada? A better life Una vida to mejor buy para comprar the best car. el mejor coche. A better life Una to vida build a mejor beautiful house. para comprar una casa bonita. Una vida mejor para ser un gobernador, un ministro, un dirigente. Who knows? ¿Qué habría pasado? ¿Quién lo sabe? ¿Qué habría pasado? We are talking about Estamos hablando acerca de those esas that are cosas que no son fe bíblica not, and we practice y with practicamos faith. y dices que es fe. With many things you do, Muchas cosas que haces,
Many testimony today. Muchos testimonios hoy. Say, yes, Ellos dicen, sí, I ministré mi agua de la mañana 4 times. 4 veces. Jesus, Jesus, Jesús, Jesus. Jesús, Jesús. Write it down. Y tú lo anotas rápidamente. Why writing it Porque down? lo tienes que When you anotar get cuando your tú obtienes lo tuyo propio. own. You now say, oh, that Dices, oh, ese hombre ha ministrado 3 veces, Jesús, Jesús. Y ahora tomas tu propio frasco y dices, Jesús, Jesús, Jesús. nothing happened. Y nada pasa. Pero el hombre del que estamos hablando ha sido inspirado por el Espíritu Santo a hacerlo así. Inspired. Pero tú no has sido inspirado. Tan solo estás imitando a ese hombre. Eres un imitador. Like many of Muchos de ustedes hoy tienen libros que usan para orar por liberación. turn this way. Ponte en este lugar. Jesús, Jesús. That side. En el otro lugar, Jesús, Jesús. En el otro lugar, Jesús. Esto es frustrante cuando haces esto y tu oración no es contestada. Imitating. Estás imitando. Man, somebody wrote, Alguien lo escribió. the person is being inspired. La persona estaba siendo inspirada a hacerlo así, pero no tú. You will not meet Jesus. No te encontrarás con Jesús You imitate porque imites what someone else. lo que alguien más hizo. What someone else did is what Eso que alguien más hizo es aquello que estás leyendo, unless a menos que tú you receive from lo God, recibas de Dios en ti mismo. you will meet God. Te encontrarás con Dios When you obey cuando obedezcas lo que Dios te ha dicho directamente, su instrucción. may God bless you. Dios bendiga su palabra.